¿Has oído hablar de la palabra infierno? ¿Resuena en algún rincón de tu memoria, verdad? Infierno, ¿pero qué significa realmente ese término? ¿Existe de verdad un lugar así? ¿Y cómo sería ese infierno? ¿Estamos destinados a sufrir eternamente en él? Y además, ¿qué hay de los demonios que habitan en ese lugar? ¿Quiénes al fin y al cabo están destinados a terminar en este abismo? Son tantas preguntas y dudas sin respuesta que hoy trataremos de resolver. Hoy abordaré estas cuestiones y mucho más. Es crucial que veas este video hasta el final. Sabes, vivimos en una época en la que muchas congregaciones y sus líderes evitan hablar sobre el infierno, prefieren discutir temas que satisfagan deseos terrenales, pero la verdad es que debemos predicar el Evangelio en su totalidad, abarcando toda la Biblia, no solo las partes que nos convienen, porque la verdad completa es la única que realmente puede liberar. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo? En Mateo 13, versículo 40 se dice: así como se recoge y quema la cizaña, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos separarán de su reino todo lo que causa pecado, y a todos los que practican la iniquidad, serán arrojados al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Si tienes dudas sobre tu fe, sigue viendo. Este video puede ser el más significativo que verás en toda tu vida, ya que tiene el poder de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Vamos a explorar lo que Jesús mismo dijo al respecto. En primer lugar, en Mateo 25, versículo 41, Él declara a los que están a su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí queda claro que el infierno es un lugar eterno de fuego, originalmente creado para el diablo y sus demonios. ¿Qué implica esto? Si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como Balúa, en sus experiencias informan haber visto demonios al experimentar el infierno. Avanzando al versículo 46, leemos: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Por lo tanto, el infierno es un lugar de castigo eterno. Algunos argumentan que no es eterno, pero la Biblia contradice esta visión afirmando claramente que es un lugar eterno de castigo, destinado a aquellos que eligieron vivir en la tierra en pecado, prefiriendo las tinieblas a la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también habla en Mateo 13, versículo 49, así será al fin de los tiempos. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Qué descripción tan terrible! Llanto y rechinar de dientes, una imagen del infierno donde las personas pasarán la eternidad en ese estado. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, que claramente describe el infierno como un lugar eterno de castigo con llanto y rechinar de dientes. El infierno es una realidad y definitivamente no es un destino que deseemos para nosotros mismos ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno. En Marcos 9, versículo 43, nos dice: si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco que con las dos manos vayas al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres en la vida cojo que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos seas arrojado al infierno. Estas palabras de Jesús dejan claro la advertencia sobre la realidad innegable del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo los seres humanos tenemos seguros para casi todo: vida, auto, casa, para eventos que quizás ni ocurran, pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como Jesús reitera en Mateo 25,
versículo 30, donde habla de las tinieblas exteriores, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, leemos que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber resuelto muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Ahora, reflexionemos por un momento sobre la verdadera naturaleza del infierno. Imagina solo por unos segundos cómo debe ser estar allí con el diablo y sus demonios al acecho. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, piensa en los lamentos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad, en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús aún nos enseña más sobre esto en Mateo, capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, la luz, y han optado por vivir en el pecado. Aquellos que no aceptan que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, ahora enfrentarán el infierno, un lugar reservado para aquellos que persisten en el pecado, como el asesinato, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad, y aquellos que se entregan a los deseos carnales como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permíteme aclarar un punto importante aquí. Muchas personas confunden al Hades o Seol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades en el Nuevo Testamento griego y Seol en el Antiguo Testamento hebreo se refieren al reino de los muertos o la tumba, simplemente significan el lugar de los muertos. Por lo tanto, Hades y Seol son solo lugares temporales de tormento, donde las almas esperan el día del juicio final. Esto se evidencia en el ejemplo del hombre rico y Lázaro, que muestra que es un lugar temporal de tormento. La resurrección final es un momento decisivo, cuando Dios juzgará a todas las personas. En esta ocasión, los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo del infierno un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego, y si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, ese alguien fue lanzado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a traducciones incorrectas de las Escrituras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento a veces usa la palabra infierno en lugar de Seol, y el Nuevo Testamento, Hades, infierno, en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16, versículo 10, en la versión King James, donde dice, «Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción». La palabra hebrea aquí es Seol, no infierno. Otras traducciones, como la ESW, aciertan al decir, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Si todavía hay confusión entre Hades y el infierno, al final no es lo más crucial. El punto fundamental es que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad, si eligen seguir viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara, rechazar el pecado y aceptar a Jesús, o enfrentar el destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21, versículo 8 encontramos un versículo impactante donde dice, «Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, practicantes de brujería, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la segunda muerte». La Biblia es muy clara al afirmar que aquellos que eligen, y aquí la énfasis está en la elección, ya que cada uno tiene la libertad de decidir en este mundo temporal,
pero todos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar tu elección tendrás que lidiar con las consecuencias de ella, y si eliges no elegir, eso también es una decisión, ya que equivale a rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha sin entusiasmo solo para asegurar un lugar en el cielo no engañará a Dios, ya que Él ve el corazón de cada uno. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No comparto esto para asustarte, sino para presentar la realidad y la verdad, para que tengas la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas están avanzando lentamente hacia el infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Todos los días 150,000 personas mueren, y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La inevitable realidad de que un día moriremos es un hecho del cual nadie puede escapar. Lo comparto contigo porque me importas y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un periodo de gracia para volvernos hacia Él, pero ese tiempo también se está agotando y es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17, versículo 30 nos recuerda, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. En este contexto, el varón es Jesús, Dios en carne, enviado a la tierra para llevar la pena que merecíamos por nuestro pecado. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos decir, estoy salvo o él está salvo, pero ¿qué significa realmente estar salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque él mismo nunca pecó. Segunda de Corintios 5, versículo 21, lo confirma, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará a todo el mundo con justicia. Él evaluará a cada uno en función de cómo vivió su vida, teniendo en cuenta todas las acciones, pensamientos y todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que pensaste que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él ve todo, y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2, versículo 16, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda que Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado y nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto dolor y sufrimiento. Las personas a menudo se preguntan qué hay de malo en el mundo, pero la respuesta está en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darse cuenta de la importancia de la redención ofrecida a través de Jesucristo.
con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, queda evidente la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. Él no perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron, por lo tanto, ciertamente no perdonará a aquellos que persisten en sus pecados, como está escrito en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad reservándolos para juicio. Este versículo nos muestra que ya hay demonios en el infierno atrapados en la oscuridad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí? Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malvado en sus parábolas, advierte sobre aquellos que pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta, maltratando a otros y entregándose a comportamientos destructivos. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús en sus palabras resalta la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio. Nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos, desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con esa voluntad. Este siervo, según Jesús, recibirá un castigo severo. En Lucas 12:47 Jesús dice, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí, Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esto es una advertencia especialmente fuerte para predicadores y pastores, aquellos que no logran predicar el evangelio completo, enfocándose solo en mensajes motivacionales, prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios sin reconocer su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, existe el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, causando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande, e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, llevan a otros al error. Jesús, en Mateo 18:6, advierte esto, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros, como se aborda en todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. El versículo 2 de Segunda de Pedro 2:17 compara a estos falsos maestros con fuentes sin agua y nubes empujadas por una tormenta, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Utilizan palabras vacías y se enorgullecen de sus locuras, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Más adelante, en el mismo capítulo, se dice que aquellos que después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento de Jesucristo, vuelven a ser enredados y vencidos por ellas. Estos tendrán un destino aún peor, y el versículo advierte, pues les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos pasajes bíblicos resaltan la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos en posición de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos a quienes influyen.
Las palabras del verdadero proverbio donde dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, resaltan la tragedia de aquellos que después de haberse apartado del pecado, regresan a él. Esta enseñanza es particularmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes se reserva lo peor del infierno. Este versículo resalta la justicia y generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que simplemente pasará por alto el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor, y lo interpretan como si Dios perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Esta es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios, pero descuidando su santidad y justicia. Y el resultado es una fe que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano. Como se menciona en Apocalipsis 3:16, así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. Para entrar en el cielo es necesario convertirse en un cristiano renacido, pidiendo a Dios que perdone los pecados. La idea de ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos han pecado como se menciona en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, entonces eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino hacia la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el camino hacia la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo es fundamental en la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto resalta la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la fe verdadera en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, somos declarados justos delante de Dios. Esta transformación va acompañada del don del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una nueva vida, caracterizada por buenas obras y frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Dios nos ha ofrecido un camino para escapar del infierno, y ese camino es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad, declarando que somos justificados por la gracia de Dios como un regalo, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Cristo fue presentado por Dios como propiciación por su sangre, recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, que en su paciencia divina pasó por alto los pecados pasados. Dios ha mostrado su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, el mensaje central del Evangelio es que a pesar de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay un camino hacia la justificación y la salvación abierto a todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor, que demuestra el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16:19 al 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y la importancia de la salvación ofrecida por Jesucristo. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía en lujo en contraste con Lázaro, un pobre hombre cubierto de llagas que se encontraba a la puerta del rico, deseando solo las migajas que caían de su mesa. Después de la muerte de ambos, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, simbolizando la comodidad y la paz después de la muerte, mientras que el hombre rico se encontró en tormentos en el Hades. En su sufrimiento, el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con agua, pero se le informa que hay un gran abismo que separa los dos lugares, lo que hace imposible tal ayuda. El rico entonces pide que se envíe a Lázaro a su casa para advertir a sus 5 hermanos, para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Esta historia ilustra que después de la muerte no hay más oportunidad de cambiar el destino.
es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos nuestras vidas y sobre la necesidad de aceptar la salvación que Jesucristo ofrece. A través de la sangre de Cristo se pagó el precio por los pecados y solo a través de la aceptación de ese sacrificio somos salvados del castigo del infierno eterno. Esta parábola no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia espiritual, sino también un mensaje sobre la compasión, el amor al prójimo y la importancia de la fe y la humildad. Nos desafía a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios y a reconocer la urgencia del mensaje del Evangelio. La conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, descrita en Lucas, refleja la importancia de escuchar y responder a los mensajes contenidos en las Escrituras. Abraham destaca que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Esto indica que la revelación de Dios a través de su palabra es suficiente para llevar a una comprensión y arrepentimiento verdaderos. La historia también nos brinda una visión del tormento en el Hades, un estado de espera para el día del juicio final. Es un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidades para cambios o arrepentimiento. Las personas en el Hades, como el hombre rico, están llenas de remordimientos, pero es demasiado tarde para ellos. Este relato es un llamado poderoso a la reflexión sobre la vida y el destino eterno. Los cementerios son recordatorios tangibles de que todas las generaciones antes que nosotros han pasado por este mundo y han enfrentado el mismo destino. La muerte es un destino común para todos, independientemente de la fama, la riqueza o el estatus. Cada segundo con aliento en nuestros pulmones es una oportunidad dada por Dios para volvernos a Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Dios nos creó y desea que estemos con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. La elección entre el cielo y el infierno depende de nosotros y de nuestra respuesta al llamado de Dios. Hechos 17:26 subraya la cercanía y accesibilidad de Dios para todos nosotros. De uno solo hizo todas las naciones de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Este pasaje destaca que Dios no está lejos, Él está cerca y accesible para todos los que buscan. El mensaje del Evangelio es universal y está disponible para todos, ofreciendo salvación y esperanza. El mensaje de Hechos 17 resalta la intención de Dios de establecer periodos y límites para la existencia humana con el propósito de que las personas busquen a Dios, palpando en su dirección para encontrarlo. La belleza de este pasaje radica en afirmar que a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, como se dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estás aquí, viendo este video porque Dios te está dando tiempo para tomar una decisión crucial. La elección puede parecer complicada, pero en el fondo es simple: elegir entre la oscuridad y la luz, elegir a Jesucristo. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús son los caminos hacia la salvación. Romanos 10:9 lo declara claramente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La salvación viene por la fe, que se expresa tanto en el corazón como en las palabras. Dios, en este mismo momento, está tocando a la puerta de tu corazón, como se dice en Apocalipsis 3:20. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Dios espera que abras tu corazón. Sería el momento de dejarlo entrar. Abrir tu corazón a Dios significa más que estar a salvo del tormento eterno del infierno. También es encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo. Él es el Creador, y en su diseño encontramos nuestro propósito y significado verdaderos. Esta es una oportunidad de transformación y redención, una invitación a una vida plena y eterna en comunión con Dios. Tu existencia en la tierra no es un accidente, producto solamente de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor, una verdad profunda que va más allá de las explicaciones materiales o científicas. Aceptar esta verdad es el primer paso para encontrar las respuestas que buscas. No es en las cosas materiales, como drogas, dinero, relaciones, viajes, alcohol o pasatiempos, donde encontrarás la verdadera satisfacción. Ese vacío profundo que sientes, esa sensación de que algo falta, no puede llenarse con experiencias o posesiones materiales. Jesucristo es la única respuesta para ese vacío interior. Como dice Juan 4:24,
Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Solo Él puede llenar esa parte espiritual dentro de ti, transformando tu vida. Mi propia experiencia es un testimonio de ello. Vivía entregado a mis deseos carnales, inmerso en excesos de bebidas y fiestas, lejos de ser considerado una persona buena. Pero cuando Jesucristo abrió mis ojos a la verdad, ya no pude escapar de ella. Al aceptarlo, fue como si empezara a vivir de verdad, recibiendo vida espiritual y el Espíritu de Dios. Mi perspectiva sobre la vida cambió drásticamente. Esa transformación es lo que Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Él nos llama a una vida de verdadera libertad y propósito. Al aceptar a Jesús, no solo escapamos del juicio eterno, sino que también entramos en una relación con Dios que llena nuestras vidas de significado, paz y alegría verdadera. Es una invitación a descubrir quiénes somos realmente y a vivir de acuerdo con el diseño divino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Tu decisión de volverte hacia Dios y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador es un paso fundamental hacia una vida transformada. Si oraste sinceramente buscando el perdón y la redención que solo Dios puede ofrecer, ahora eres parte de la familia de Dios. Te felicito, bienvenido a la salvación. Sin embargo, el camino no termina aquí. El camino cristiano es un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Te motivo a seguir buscando a Dios estudiando la Biblia, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Dios a través de la oración y la meditación. Recuerda siempre que Dios te ama profundamente, su amor es incondicional y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. A medida que te entregas a Él y buscas vivir de acuerdo con su voluntad, descubrirás un propósito y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Si deseas crecer espiritualmente, considera suscribirte al canal y activar la campana de todas las notificaciones. Acompáñanos cada semana a ver los asombrosos videos y contenido que fortalecen tu fe. Participa en nuestros estudios bíblicos en nuestra bella comunidad. Es una comunidad de creyentes con quienes puedes compartir tu viaje. La vida cristiana es más rica y plena cuando se vive en comunión con otros creyentes, porque juntos enriqueciendo la narrativa podemos llegar a la verdad que nos hace libres. Que Dios te bendiga abundantemente en tu nuevo camino de fe, y ten en cuenta que además del amor de Dios, también cuentas con el apoyo y el cariño de hermanos y hermanas en Cristo de todo el mundo. Continúa buscando a Dios y permítele guiar cada paso de tu camino. Te invito a dejar tu comentario y tu propia teoría siempre con respeto y educación, respetando las opiniones de los demás. Te estaré leyendo atentamente. ¿Descendió Jesús al infierno y habló a los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día. En la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre al tercer día, después de un evento tan significativo. Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz, y nunca se desvió de su destino aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones, a diferencia de nosotros simples humanos que nos distraemos tan fácilmente, y a menudo nos caemos y nos salimos de nuestro camino, sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús a ser crucificado, a pesar de no encontrar falta en él. Como hablamos en el anterior video, se lo estaré dejando en la descripción de este video por si quieres saber más sobre este suceso. Bueno, continuamos. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, estando avivando la ira en la multitud, creando un mar de ira contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían, gritaban por la muerte de Jesús, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras. En ese momento, estando influenciado por los demonios, Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su punto era que ellos obtendrían la victoria, viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios.
mientras Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder, Jesús soportó todo lo que se le presentó, lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia de nosotros mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados. Él pudo librarse tan fácilmente, millares de ángeles esperaban la orden, y todo hubiera sido tan distinto. Pero no lo hizo, soportó el peso de los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo Él sabe lo que está pasando en tu vida, Él conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado y que la vida es difícil pero no imposible. Pero anímense con las palabras de Isaías 40, versículo 31, donde dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese día cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí: Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada, no iba a evitar que evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido de Adán y Eva, pero Satanás estaba muy lejos de la verdad y el verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer es cambiar el final de toda la humanidad, que estaba alejada de la presencia de Dios y condenada a la muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús, quizás pensó que lo había hecho, pero no mientras soportó el pecado del mundo, y en señal de esta hazaña, una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27, versículo 51 dice: La tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran muchas tumbas. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad, después de que ocurrieron estos asombrosos eventos. Todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida, querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que enseñaba Jesús. En Mateo 27, versículos 62 al 64 dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Ahora aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí, pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre los teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades, el lugar de los muertos donde proclamó a los espíritus encarcelados y los ángeles caídos. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. 1 de Pedro 3, versículos 18 al 20, dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, si Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al comienzo del versículo 19 que en el Espíritu, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús, o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno como hizo en la tierra en su ministerio, y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Pero quiénes son estos espíritus? Según algunos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han tomado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes. Para tales individuos, Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte, en fe y arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro y el que hace la proclamación del versículo 19. ¿No es Jesús resucitado? Sin duda es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo, es durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios, y era el predicador de justicia, como dice Pedro en una de sus cartas, segunda de Pedro versículo 5, dice: Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro versículo 11 dice: Pero los hombres y mujeres de la generación de Noé, a pesar de la paciencia de Dios al retrasar el juicio, rechazaron esa proclamación debido a su desobediencia anterior. Estas personas actualmente están en prisión, es decir, sus almas al morir fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados, y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo, como Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. ¿Dónde crees que fue primero Jesús después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda exponer tu opinión de forma educada y respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Dicho esto, continuamos. Pero sin importar a dónde fuera su espíritu, fue una agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo se escondieron, su líder había sido asesinado y también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiéndose sus propios corazones en el proceso. En Oseas 6 versículos 1 al 2 dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. De hecho, Jesús resucitaría al tercer día completando el ciclo de 3 días, pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de su crucifixión y sepultura, el domingo por la mañana temprano. María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron encontraron que la piedra de la tumba había sido apartada, estando abierta la cueva y dentro de la tumba, las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí y en cambio vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día.
Aunque asombroso e increíble que pareciera para ellas, esto realmente estaba sucediendo. Habrían pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba, antes de apartarla y permitir que su rey caminara por esta tierra por otros 40 días. Hay muchas referencias en la Biblia que afirman que Jesús bajó al infierno después de su muerte y crucifixión, y antes de la resurrección. Uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17 dice: Cuando Jesús se apareció a María Magdalena al tercer día después de su muerte en la tumba vacía, Jesús le dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué crees que Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Por qué le dice a María Magdalena que no ha subido al reino de Dios? Bien, intentaremos responder esa inquietud. Sin embargo, lo que está escrito en el libro de la Biblia sobre el descenso de Jesús no explica en detalles por qué bajó al infierno. Hay algunos textos apócrifos escritos alrededor del tercer o cuarto siglo después de Cristo, lo que explica completamente el papel misterioso de Jesús en el reino de las tinieblas. Jesús entonces iría a encontrarse con sus discípulos. En Lucas 24 versículos 36 al 49, dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados en vuestro corazón y en sus pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús pasaría tiempo con sus discípulos durante los próximos 40 días, los buscaría y les enseñaría acerca del reino de Dios. Él explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran su trabajo después de que Él se fuera. En Juan 17, versículo 25 al 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ahora te preguntas, ¿por qué Jesús descendió al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? ¿Era parte del plan de Dios? Bueno, ahora trataremos de esclarecer esta inquietud. Vamos a adentrarnos en algo más profundo, todo lo que hizo Jesús en el infierno luego de su muerte. Este relato que expondré a continuación nos ayudará a comprender el por qué Jesús descendió al infierno, qué hizo allí, y que esto ya estaba escrito, donde nos relatan esta profecía sobre Jesús desde la fundación del mundo. Para entender mejor esto, citemos el momento cuando el mismo arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es asombroso cómo desde la época de Adán y Eva, el arcángel Miguel profetizó sobre la venida de Cristo. Con ella redimirá a los justos en el Espíritu. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, nombran a dos testigos, Carino y Leucio, dos israelitas que murieron y terminan en el infierno. Luego estos dos hombres fueron devueltos a la vida gracias a Cristo, que los liberó del infierno. Estos dos hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José, Nicodemo y otros. Los sacerdotes vieron su muerte y ahora los encontraron vivos, y cuando llegaron al lugar les pidieron que contaran lo que había pasado. Pero ellos, antes que nada,
Pidieron permiso en oración a Dios y su Hijo Jesucristo para contarlo, y luego solicitaron pergaminos para escribir los acontecimientos. Adán y todos sus descendientes, profetas y santos estaban en el infierno. Inmediatamente vieron que incluso un pequeño rincón del infierno estaba iluminado por una luz muy brillante. Su luz era más potente que la del sol. Entonces Adán se alegró y ordenó a Set, su tercer hijo, que le dijera al arcángel Miguel, y le dijo a las puertas del paraíso. Set comienza su relato diciendo que a partir de ese momento, en el principio estaba escrito que el Hijo de Dios nos salvará de nuestros pecados. El arcángel Miguel vino a mí con estas palabras: Dios me ha enviado a decirte, sé que pedís del aceite de la misericordia, que ayuda a ungir a tu padre Adán para poner fin a su sufrimiento, porque no hay forma de que puedas obtener este aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios lleno de amor vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el río Jordán, y cuando salga del agua, Él ungirá a todos los que creen en Él con el aceite de su misericordia, y el aceite de su misericordia, la gracia será para los que deben nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, descendió a la tierra. Él traerá a tu padre Adán al paraíso y lo colocará cerca del árbol de la misericordia. Según este evangelio, Jesús desciende a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeron en Dios, incluidos los profetas y los que merecían recibir el aceite de su gracia. Como profetizó el arcángel Miguel al principio de los tiempos, la derrota de Satanás es increíble, y como se describe la gran derrota de Satanás, quien en un principio no entiende de dónde proviene esa luz, de inmediato actúa para cerrar las compuertas de su reino oscuro. Pero una voz como de estruendo le dice: Abrid vuestras puertas, vosotros, príncipes, abrid sus puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. El diablo dijo a sus demonios que cerraran las puertas grandes de bronce y los cerrojos de hierro, y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Al oír esto con furia muy rabiosa, preguntó: ¿quién era el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron al unísono: el Señor poderoso y vencedor. En ese momento, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos y los que perecían bajo cadenas de muerte se levantaron. El Evangelio de Nicodemo destaca el ingreso de Jesús al infierno, y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Menciona la presencia de Jesús en el infierno, ocasionó que se rompieran los lazos que no habían sido quebrantados. El socorro de una virtud invencible fue hasta las profundidades de las tinieblas. En las sombras de la muerte de los pecadores, todas las legiones de demonios gritaban temerosos al unísono con su misión: ¿quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado? Soldado y general combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros, exclamaban con rabia e impotencia: nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? Entonces Jesús condena a Satanás. El príncipe Satanás quedará bajo la potestad de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos, que me son justos. Luego de esto, Jesús llamó a todos los santos y los hechos a su imagen y semejanza, que fueron condenados ellos gozosos, le claman y le adoran. Les dijo que ellos habían sido condenados por el pecado y por el diablo, pero ahora verían a la muerte y al diablo condenados por el madero, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los llamados por Jesús se pusieron bajo su mano y tomando la mano de Adán, dijo: pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos. Adán y todos los santos empezaron a alabarle y a glorificarle. Todos dijeron a Jesús que pusiera el signo de la gloria: coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz a fin de que la muerte no domine más. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán, y se levantó de los infiernos y todos le siguieron hasta que fueron introducidos en el paraíso. La llegada al paraíso.
Cuentan estas lecturas que en el paraíso se encontraban dos ancianos en forma humana, Enoc, que fue enviado allí por orden del Señor, y Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego. Ellos contaron que estaban siendo reservados allí para la venida del Anticristo, armados con enseñanzas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, al que le iban a dar muerte en Jerusalén y al cabo de 3 días y medio, y luego resucitaran y serían elevados de nuevo vivos en las nubes. Luego de esto, Carino y Leucio no siguieron contando más nada, ya que esto era lo único que tenían permitido confesar al terminar de escribir. Entregaron las resmas a los sacerdotes e inmediatamente quedaron transfigurados, vestidos de un blanco deslumbrante, y allí desaparecieron para siempre. Es interesante lo que dice el Evangelio de Mateo acerca de la resurrección y aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo, capítulo 27, versículos 52-53 dice: allí se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Además de esto, para sorpresa de todos los presentes, ambos escritos eran exactamente iguales en extensión y dicción, sin una sola letra de diferencia. Todos exclamaron: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si es así como lo estás pensando, Jesús se dirige al infierno a derrotar al diablo y a rescatar a sus profetas santos y aquellos que creyeron en Dios. En vida, de ahí en adelante, los que le sigan no conocerán las llamas ardientes del hostil infierno, sino que podrán gozar de vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este suceso bíblico, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Crees que Jesús descendió a los abismos infernales a predicar el Evangelio, o a realizar la misión de liberar las almas de los justos? Estaré pendiente a tus comentarios, y si te gustó este video, bendícenos con un poderoso like y suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos asombrosos e interesantes que te serán de sabiduría y gran bendición. Déjame saber lo que opinas de este asombroso relato de la muerte y resurrección de Jesús y su ida al mismo infierno. Te recuerdo que publicamos videos todos los miércoles por la tarde, para todos aquellos que buscan la verdad que nos hace libre. Dios te bendiga mucho, nos vemos en el próximo video.